es posible que una nación de pensadores, de poetas y científicos, la cuna de Kant, Goethe y Beethoven, se entregara a la tiranía más brutal del siglo XX? Bueno, este es uno de los grandes, pero grandes misterios de la historia moderna. Esta pregunta ha dejado perplejos a historiadores y filósofos por décadas. Claramente no fue por falta de inteligencia o de cultura. La respuesta, según un hombre que lo vio todo desde adentro de una celda nazi, es mucho más inquietante. Y, la verdad, mucho más relevante para nuestros tiempos de lo que podríamos imaginar. Para entender esto, vamos a apoyarnos en nuestra guía para este análisis, Dietrich Bonhoeffer. Él era un teólogo y pastor brillante que se opuso activamente al régimen de Hitler. Lo arrestaron y desde la prisión escribió unas reflexiones que iban a cambiar nuestra forma de entender el mal. Bonhoeffer observaba a sus captores, a la sociedad que los apoyaba, y llegó a una conclusión que, de verdad, es sorprendente. No era la maldad pura y dura lo que había corrompido a Alemania. No. El verdadero motor de la catástrofe era algo que él consideraba muchísimo más peligroso. Y esa fuerza tan peligrosa era lo que él llamó estupidez. Pero ojo, antes de sacar conclusiones, es importantísimo entender que Bonhoeffer no se refería a la falta de coeficiente intelectual. Para nada. Estaba describiendo un fenómeno completamente distinto. Aquí está el punto clave. Para Bonhoeffer, la estupidez no es un tema intelectual, sino un defecto moral y espiritual. Es la decisión, a veces consciente, a veces no, de entregar el pensamiento crítico a una autoridad externa. Puede ser un líder, una ideología o la simple presión del grupo. Y esto surge y se esparce bajo el influjo de un poder que se siente arrollador. Ahora, lo que es fascinante aquí es la distinción. A ver, una persona con un defecto intelectual, digamos un límite cognitivo, puede ser persuadida con hechos, pero la persona que está atrapada en la estupidez moral es inmune a la razón. Simplemente ignora cualquier evidencia que contradiga su dogma, y así, sin saberlo, se convierte en una herramienta del mal, porque ya delegó su conciencia. Y para entender esta diferencia en la práctica, no hay nada mejor que un caso real. Vamos a comparar a Bonhoeffer con otro gigante intelectual alemán de la época, el filósofo Martin Heidegger. Dos mentes absolutamente brillantes, dos respuestas radicalmente opuestas a la misma crisis. Fíjense, ambos diagnosticaron una especie de ceguera en la humanidad. Para Bonhoeffer era la estupidez, una falla moral que nos separa de la verdad y de Dios. Para Heidegger era el olvido del ser, vivir una vida inauténtica, dejándose llevar por la masa, perdiendo la conexión con la propia existencia. Sus ideas sobre la verdad también eran totalmente opuestas. Para Bonhoeffer, la verdad era trascendente, algo más grande, una realidad personal anclada en Dios. Para Heidegger, la verdad era un proceso más terrenal, un continuo desocultamiento, algo que se va revelando de a poco en el mundo. Y esta diferencia es clave para entender lo que hicieron después. Y aquí es donde la filosofía choca de frente con la realidad. Como podemos ver en la tabla, sus acciones lo dicen todo. Mientras Bonhoeffer resistía activamente, arriesgando su vida, Heidegger, el gran pensador de la autenticidad, se afilió al partido nazi y guardó un silencio sepulcral. Es el ejemplo perfecto. El intelecto no es una vacuna contra lo que Bonhoeffer llamó estupidez. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué motivó a Bonhoeffer a pagar el precio más alto por sus convicciones? La respuesta está en el motor teológico que impulsaba toda su resistencia. Esta cita lo resume todo. El silencio frente al mal es en sí mismo malvado. Para Bonhoeffer, la neutralidad no existía. La inacción era una forma de complicidad. Quedarse callado era, en efecto, tomar partido por el opresor. Él hacía una distinción entre dos tipos de fe. Por un lado, la gracia barata, que es una fe cómoda, sin compromiso, que justifica no hacer nada. Es la fe que se adapta para no tener problemas. Y por otro lado, estaba la gracia costosa, la fe que él practicaba. Esta exige acción, exige sacrificio y una confrontación directa con el mal. Es una fe que tiene un costo, y él estuvo dispuesto a pagarlo. Y es aquí donde la teoría de Bonhoeffer, forjada hace casi un siglo en una prisión, se vuelve tremendamente actual.
Sus ideas sobre renunciar al pensamiento crítico resuenan con una fuerza increíble en los desafíos de nuestro mundo de hoy. Pensemos un poco. Las burbujas informativas que nos impiden ver otras perspectivas, la polarización política que nos exige lealtad ciega a un bando, o cómo los eslóganes y la desinformación a menudo reemplazan un debate razonado, o incluso esa conformidad que se impone en los espacios digitales. Todos estos son fenómenos donde vemos justamente eso, esa renuncia voluntaria al juicio individual. Y así, todo este análisis nos deja con una pregunta final, una que seguramente Bonhoeffer nos plantearía hoy. En una era con acceso ilimitado a la información, donde el conocimiento está literalmente al alcance de la mano, ¿qué factores, qué presiones o qué comodidades nos llevan a dejar de pensar por cuenta propia?